Esta es la segunda entrevista de la serie Diseño y Futuros. Esta serie la pensamos con Domenico Di Siena. Una cosa que nosotros quisimos tener en cuenta al hacer esta serie es la diversidad geográfica y a la vez que no sean todos investigadores en diseño, sino que haya también diseñadores en práctica, facturando diseño y haciendo de esto su pan de cada día. Jorge Camacho, a quien entrevisté en el episodio 205 y hablamos de diseño prospectivo, me recomendó charlar con José de la O. Y estamos acá, aprendiendo de cómo piensa el diseño futuros desde una agencia de diseño. Mi nombre es Mariana Salgado. Mi nombre es Domenico Di Siena. Esto es Diseño y Diáspora. Mi nombre es José. Es que yo tengo muchos sombreros. Por un lado, soy el director de un estudio creativo, de una agencia de diseño especializada en investigación. Sí. Que digamos, tenemos como 3 áreas de acción. Que la primera es diseño de producto, más como hacia el diseño tradicional. Otra es más hacia el design research o human centered design, ¿no? Sí. Es un poco donde últimamente más nos hemos inclinado. Sobre todo, damos consultorías a empresas que no están en México, pero que tienen presencia en México y que quieren entender mejor qué es lo que están haciendo y cómo traer su valor para acá de la mejor manera. Entonces, eso trabajamos mucho. Y por último, el estudio también tiene un brazo, digamos, como que tratamos de generar proyectos utilizando tácticas de diseño crítico para cuestionar un poco nuestra práctica, nuestro entorno y aún así como enriquecer también nuestra propia metodología, ¿no? Esa es la parte del estudio. Y además, soy profesor en el TEC de Monterrey, campus, región Ciudad de México, y en mayo me nombraron director regional. ¿Y qué estudiaste? Diseño industrial. Ok, perfecto. Y vamos directamente a lo que nos interesa. Nos interesa mucho que hablemos de esto del diseño crítico. ¿Cómo empieza una consultora a hacer diseño crítico? ¿Y para qué sirve? Bueno, yo estuve como en conexión con el concepto de diseño crítico desde la maestría. Yo hice una maestría en la Design Academy Eindhoven, en Holanda. Una maestría muy enfocada como a investigación artística con su sparkle de diseño, por así decirlo, ¿no? Y como buscando metodologías y buscando temas teóricos de cómo desempeñar el proyecto que yo iba a hacer. Llegué al trabajo de Anthony Dunn y Fiona Rabi y me gustó como esta cualidad un poco punk rock del diseño crítico, ¿no? Y ojo, es muy interesante porque el diseño, sobre todo el diseño de producto, el diseño industrial, pues va muy de la mano con el capitalismo. Al final del día por eso salió. ¿Cómo puedo vender mejor cosas? ¿No? Hacerlas más, entre comillas, humanas. Claro, pero que Anthony Dunn y Fiona Rabi lo que hacen son como productos que si bien son como provocativos, al final están en las exposiciones. Es como muy diferente eso que usar ese diseño crítico en un estudio de diseño, en una consultoría. Ajá, exacto, eso iba, pero fue justo lo que a mí me llamó la atención. Yo desde adolescente me he identificado mucho con la cultura anti-establishment, ¿no? Y como que anti-establishment me llamó la atención cuando empiezas a descubrir el diseño crítico, ¿no? En este libro, pues muy ya conocido por todos, ¿no? El de Hershey and Tales, que es por como, según yo, ahí es donde primera vez describen diseño crítico. Y sí, pero también es un tema súper conflictivo, ¿no? Porque el diseño crítico no es solucionista, ¿no? No intenta generar practicidad, sino más bien todo lo contrario. Bueno, pero intenta generar discusiones. Sí, y una compañía no va a querer generar discusiones, una compañía va a querer vender. Y entonces, un poco para contestar tu pregunta original, ¿no? Después de este contexto que les acabo de dar, pues para mí fue mucho trabajo entender, pues cómo voy a utilizar diseño crítico, algo que me gusta mucho hacer dentro de mi práctica de diseño. Cuando yo terminé la maestría, yo fundé mi estudio
Antes se llamaba The Lao Design Studio, pensando que iba a ser más sobre, pues sí, un estudio pequeño, para que no nada más se llame José de Lao, sino como que hay un estudio detrás. Y fíjate que me costó justo mucho entender esta practicalidad del diseño crítico, porque pues cómo lo vendes. Normalmente tú no quieres cuestionar a un cliente. Un cliente trae un problema y tú quieres solucionar ese problema. Pero algo que nos fuimos dando cuenta es que a través de la práctica del diseño crítico, yo y mi equipo nos hacemos mejores diseñadores, ¿no? Y eso te lo digo así después de 10 años de reflexiones y de escribir y de leer y de 4 años que llevo en la academia. Bueno, y contame, ¿por qué son mejores diseñadores? Pues yo creo que o sea, al final del día el diseño crítico pues está muy basado en pensamiento crítico. Pensamiento crítico es estarte constantemente cuestionando, ver todas las partes por una conclusión, básicamente. Que esa es una habilidad que de repente, al menos en México, en la práctica del diseño, no te da tiempo de tener, porque todo es para ayer, ¿no? A diferencia de prácticas en Europa o en Norteamérica, donde hay un presupuesto y se respetan deadlines y tal vez el cliente tiene un poco más de conocimiento de que el proceso de diseño es un proceso y no es algo off-shelf, por ejemplo. Muchas veces en México, y bueno, un poquito paréntesis, yo tuve mi estudio 2 años en Holanda y luego me vine para acá, entonces yo siento que mi estudio es más basado en México que otra cosa. Era muy empresa local, quiere invertir en innovación a través de la investigación. Entonces, y eso cuando hablamos de investigación tradicional, Human Centered Design, mucho menos vas a querer cuestionar el core de por qué están haciendo dinero. Entonces, nosotros hemos hecho varios proyectos que autoiniciamos nosotros como estudio, donde tratamos de cuestionar ciertos aspectos puntuales, donde no nada más aprendemos cosas nuevas a través de una investigación tal vez más secundaria, pero también a la hora de averiguar cómo comunicar esos resultados o qué hacer con esa información que tenemos, pues también como que te pones a practicar habilidades de diseño al final del día, ¿no? Entonces empiezas a aprender a tomar tal vez o experimentar, por ejemplo, experimentar a través de la fotografía, o empiezas a partir de un concepto muy abstracto y cómo lo vas a traducir a un objeto, por ejemplo. Bueno, a ver, bajémoslo a un ejemplo concreto. Decime un ejemplo concreto donde hayan usado diseño crítico y les haya servido de alguna manera para lo que ustedes querían. Ok, hemos hecho varios proyectos a lo largo de la historia del estudio. Uno yo creo que ha sido muy interesante. ¿Cuál puede ser? Es que hay varios que van también de la mano con algo, por así decirlo, comercial, pero te voy a dar uno que no es para nada comercial, que sí fue totalmente una reflexión. Y para contártelo, les voy a platicar un poco de contexto. Yo soy súper disléxico, pero sí, disléxico lo que le sigue. Hay un nivel de dislexia que va más allá de me confundo el 6 con el 9, ¿no? O sea, si tú me das así direcciones para llegar manejando de un lugar a un B, yo me hago bolas porque la derecha, izquierda, todo eso, ¿no? Entonces, por esa dislexia, pues yo tengo muchos problemas con el tema de ortografía, ¿no? Y lo que sucede en México es de que la ortografía, el escribir gramaticalmente de manera correcta es obviamente señal de que tienes una educación, que tienes un estatus de educación alto. Pero si ese concepto nosotros lo comparamos con la vida real, nos damos cuenta que en México, pues no todas las personas, el español es su lengua materna, es su lengua primaria, sino que hay muchísimas personas que hablan otras etnias que escriben de manera fonética, no de manera gramatical. Y cuando nosotros empezamos a analizar las reglas gramaticales del español, nos damos cuenta que no tienen sentido. La única manera de aprendértelas es a través de la memoria. No es a través, o sea, no es un tema empírico. No, una esdrújula tiene que ser así por bla, bla, bla. Pero es difícil anclarlo a un lugar práctico. Entonces, por ejemplo, muchas personas de culturas originarias en México, pues obviamente algunas no terminan la primaria, ¿no? Para hablar español, nuestra lengua oficial, y escriben de manera fonética. Entonces, es muy interesante porque partiendo de esta parte como tan banal como la ortografía, queríamos hacer una crítica al respecto, ¿no? O sea, de veras es tan importante que nosotros tengamos como esta manera tan rígida de escribir español, que al final del día mucha gente puede tener discriminación
que eso sucede muchas veces en México cuando, no sé, una persona indígena llega al banco y quiere hacer una firma, alguien que tal vez es más mestizo puede discriminarlo. Entonces nos empezamos a preguntar, bueno, ¿cómo podemos generar algo para generar una discusión de este tema que es más o menos complejo y pues la verdad no es tan directo, ¿no? Y lo que empezamos a diseñar, pues tenemos que diseñar un nuevo alfabeto que nos permita que las personas escriban de manera fonética. Pero si quieres diseñar un alfabeto y ponerlo a la práctica, diseñamos 2 tipografías, una serif y una sans serif, donde empezamos a juntar caracteres que fonéticamente son similares para que vayan sustituyendo a los que tienen diferentes pronunciaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, la Q, la K y la C, juntamos esas 3 en un solo carácter. La doble L y la Y, o la I latina y la Y, entonces, o la Z, la C, la S, la K, la Q, la C, un montón de caracteres, los empezamos como a sintetizar y de repente pues nos empezamos a dar cuenta de que pues había muchos caracteres ahí medio que sobraban, ¿no? Entonces dijimos, bueno, pero entonces si hay un nuevo alfabeto y una nueva tipografía, ¿cómo se va a ver un mundo donde existe este nuevo alfabeto? Y es donde se pone interesante, porque de repente empezamos a diseñar, por ejemplo, el concepto de un teclado con esa nueva tipografía. O tratar de visualizar cómo se va a ver el teclado de un iPhone con esta nueva tipografía y cómo Ahora, la ¿quién gente va a era el hablar. cliente de esto? Porque la Real Academia Española no era. Mi cliente era yo. Sí. Nosotros utilizamos recursos de proyectos comerciales para financiar este tipo de proyectos, ¿no? Okay. Porque es una manera también como dije anteriormente, es una manera de, como design gymnastics. Sí. Por ejemplo, nosotros somos expertos en tipografía, absolutamente no. Pero entonces tuvimos que aprender cómo se diseña una tipografía, como toda la teoría que hay detrás de hacer un carácter. Sí, es como un entrenamiento para la gente del estudio, un entrenamiento a nivel como intelectual, y para mí también. porque están usando una nueva metodología y también un entrenamiento técnico porque están aprendiendo a hacer tipografías, que es como una nueva habilidad para los... Exacto. Sí. Pero ¿tenés algún caso de estos donde se usó como, porque a mí lo que me pareció interesante es que vi por lo menos que había casos donde lo usaron concretamente para proyectos comerciales también, ¿no? Sí, trabaja con Carla Paniagua de Centro, que ella tiene, seguramente se lo hago con ella. Ella lleva posgrado de diseño de futuros, ¿no? Y también le dan servicios hacen proyectos comerciales. Y Carla invitó al estudio, esto estoy hablando antes de que yo estuviera tiempo completo en el TEC, a que le ayudáramos a visualizar escenarios, una suerte de escenarios, ¿no? 4 tipos de escenarios, de la banca para BBVA aquí en México, este banco español que compró un banco mexicano. Y Carla nos dio, como brief, nos dio como 4 escenarios, ¿no? Que iban desde el súper utópico al totalmente un desastre, ¿no? Y como 2 en medio. Y nosotros nos dimos a la tarea de visualizar cómo se iban a ver esos escenarios utilizando lo que le llamamos el prototipo diegético, que es como diseñar un prop que al final es un vehículo que describe un poco la cultura de ese escenario que tú estás tratando de hacer. O sea, a la hora de traer ese pequeño souvenir del futuro y lo enfrentas a una audiencia, tú como diseñador tienes que también pensar, bueno, un poco como Star Wars, ¿no? O sea, por ejemplo, en Star Wars, un lightsaber habla mucho, no nada más de la historia, pero también habla de la, entre comillas, cultura. O sea, ¿por qué no es una pistola y es un sable? ¿No? Y todas estas como connotaciones culturales que te va a decir. O en Star Wars, que por ejemplo, por ahí vi que en el mundo de Star Wars no hay botones, por ejemplo. Entonces nunca vas a ver a alguien que se abotone algo, porque en ese universo nunca cruzó el botón. Entonces tienes que tener como ese tipo de mindset a la hora que diseñas estos objetos. Entonces, por ejemplo, uno de los objetos que diseñamos que partió de los escenarios se hicieron a través de talleres y consensos y como toda esa parte más teórica nos la pasaron a nosotros y nosotros nos dimos a la tarea de visualizar cómo se verían estos objetos. Entonces, por ejemplo, en el objeto más utópico, era un poco truculento porque pues si hablamos de un México totalmente utópico en
van a haber menos gadgets físicos que van a existir más en un contexto virtual. Entonces, en vez de diseñar un gadget o un aparato, diseñamos más bien un implante que va dentro de la piel que te ayuda con la banca, ¿no? Okay. Que es como entonces... Pero eso es más distópico que utópico, ¿no? Porque digo, yo no quiero ningún implante adentro de mi piel para hacer cosas para el banco. Tú no hoy, pero un chavo de 10 años que está acostumbrado al surveillance capitalism se lo hace normal, ¿no? Y si éticamente hay una operación, o sea, en este escenario éticamente la banca tenía un código de ética para este tipo de información, pues claro que es utópico, porque a mí me va a ayudar a ser mejor persona y tener una mejor cultura financiera, ¿no? El distópico era más como, ¿cómo le podemos decir? Cuando no hay, o sea, por ejemplo, para el utópico, pues obviamente nos clavamos en lugares más donde se vive mejor, como por ejemplo, de Finlandia no, pero pues obviamente Escandinavia hay una calidad de vida mejor que en México, pero para hacer el totalmente distópico nos clavamos en zonas periurbanas de México y de India, donde al parecer como hay un colapso social político, pues no hay banca. Entonces la gente cómo iba entonces a tener un currency. Y lo que hicimos fue un baño público que trabajaba como biodigestor para generar energía. Entonces tú ibas literalmente a depositar energía para que tú tuvieras como una especie de crédito y pues todo obviamente súper informal, etcétera, etcétera, ¿no? Pero aquí lo interesante de lo que me gustaría hablar es no tanto la parte del concepto, sino la parte de cómo visualizar ese concepto a través de objetos, que es la parte interesante. Porque obviamente este objeto bueno, que para ti es distópico, para mí es utópico, que es altamente tecnológico, pues cómo vas a visualizar un chip y cómo vas a exhibir un chip. Entonces lo que nosotros hicimos tuvimos que diseñar una modelo escala del chip, ¿no? Porque pues iba a estar difícil. Y pero aquí lo interesante es normalmente muy fácil como pensar en el utópico y en el distópico, ¿no? Porque es como, pues nada más como que lo amplificas y ya. Pero los dos de en medio, esos eran los interesantes. Porque ahí es cuando empiezas ya tienes que reflexionar mucho más en que sea creíble lo que sea que vas a diseñar, que no sea extremadamente ridículo. Pero la idea de hacer una maqueta o un prototipo, un prop, una cosa concreta y tres dimensionales de esto, ¿es porque ustedes lo usan como en dramatizaciones? No, pues lo puedes usar o sea, eso fue parte del brief. Nosotros utilizamos el medio del prototipo diegético. Sí puedes hacer dramatizaciones a través de video, ¿no? Pero para nosotros no es tan necesario, porque el objeto en sí, como te decía, como regresando un poco al ejemplo del lightsaber, las características de un producto intrínsecamente te van a decir cuáles son las características de una cultura, de un lugar o de un contexto. ¿Qué es un prototipo diegético? Como te dije antes, es como este souvenir del futuro, ¿no? Diégesis que viene como de la narrativa, es este objeto que también trae una carga narrativa en una historia, ¿no? El lightsaber de Star Wars, la varita mágica de Harry Potter, el comunicador de Star Trek y en ejemplos, ¿no? Que son objetos que nos van diciendo un poco, o sea, que otra vez traen intrínsecos como una carga cultural de cómo vive esa sociedad. Entonces, si por ejemplo, no sé, dime un objeto que te venga a la mente de la ciencia ficción y lo analizamos. De la ciencia ficción. A ver, Dome. Como de una serie de Netflix y así. Hagamos el ejercicio. Perdón, los rayos también Doménico puede participar, que está muy callado. Sí. Los rayos láser. ¿De dónde? Por ejemplo, en Star Trek, ¿no? Estas pistolas con el rayo láser, que no se entiende muy bien lo que hacen, pero te dicen que estamos en el futuro. Estoy tratando de googlear como una imagen. Entonces, digo, no sé, o sea, tal vez ustedes no son tan fans de la ciencia ficción. Yo no soy tan clavado, pero pues luego es inevitable clavarse ahí. Pero si se dan cuenta, tenemos como dos factions en Star Trek, ¿no? Los del Enterprise son como los humanos, pero también hay como temas ahí. Y los Klingon, ¿no? Que son como estas otras, que es como otra cultura, ¿no? Que es un poco más tribal, por así decirlo. ¿Están de acuerdo? Sí. Cuando yo agarro y le quito a cada uno una pistola láser, ¿van a ser iguales? No, porque funcionan diferentes. Por supuesto que no.
Sí. Porque funcionan diferente. ¿Pero por qué funcionan diferente? Porque tiene un contexto diferente. Porque tiene un contexto diferente, ¿no? Porque tal vez el de los humanos es mucho más slick, tiene más metal, es tal vez más fría, se ve más clínica. Y el de los Klingon tal vez va a ser más tribal, tal vez va a tener más madera, o va a tener elementos más orgánicos, va a ser más ocre, etcétera, etcétera. Sí. Ese tipo de detalles son los que, cuando uno analiza ese tipo de objetos, son los que empiezan a describir cómo es una sociedad, ¿no? Y ahí es donde está súper interesante trabajar. Claro, es muy fácil hacerlo en ficción total porque tú decides cuál es el límite y vas amplificando para llamar la atención y tener una historia interesante. Pero cuando tú quieres, en cierta manera, entender un contexto más claro a futuro, utilizando estos objetos, pues tienes que empezar a tomar decisiones o anticiparte esas decisiones para que también sea creíble lo que tú vas a hacer, que tal vez no va a ser tan provocador como una pistola láser, pero tal vez en los materiales que tú estás escogiendo o la manera en que tú configuras cómo se ensambla ese objeto, ahí es donde está lo divertido del asunto, ¿no? Por eso decía que de esos 4 escenarios donde tenemos el utópico, el distópico y tenemos estos 2 como in between, ahí es donde está la carnita, porque es con la que más nos tenemos que inspirar en nuestra vida real y es la que más nos va a ser útil entenderlo. Una pregunta. Dime, Domenico. Porque sí me estaba ocurriendo, ¿no? ¿De qué forma los 2 escenarios más utópico y distópico a trabajar esos 2 donde hay más chicha, como decías? Yo creo que no partes de uno y del otro, sino los trabajas de manera independiente y te haces preguntas también de manera independiente. Es como, casi son 4 proyectos a la vez, ¿no? Si lo traducimos a diseño tradicional, son 4 clientes que tienen 4 necesidades totalmente diferentes, ¿no? En este caso, y algo que se me olvidó mencionar es que eran 4 escenarios de un México en un periodo de 10 años, si más no me acuerdo, donde sucedió algo que hizo como realidades paralelas. O sea, en uno ¿se puede decir groserías en el podcast? Sí, se puede. Sí, ok, bueno. En uno nos fuimos al carajo, en otro nos fue increíble, así de wow, el dólar está, o sea, $5 un peso y pum, vivimos en la abundancia, ¿no? Eso es lo fácil, como de tenerlo. Pero en estos 2, donde tal vez uno es tendencial, que es como de, ok, tenemos que pensar que la vida, como sucede ahorita en México, va a seguir relativamente igual, pero tal vez hay que empezar a especular con nuevo tipo de tecnologías. Entonces, ¿qué pasa cuando en México de aquí a 10 años, o sea, digo, nosotros que también nos interesa un poco la historia y últimamente estamos como yendo para atrás, como averiguar la historia de México, entendiendo sobre todo temas de identidad en México, nos damos cuenta que desde la colonia estamos igual, nada más que ahora con coches eléctricos y antes eran carretas. Pues estamos igual, prácticamente, ¿no? Y entonces, tener ese mindset para proyectarlo a futuro, ahí es donde se empieza a poner interesante. Uno dijiste que el del medio, uno era tendencial y tenía más que ver con la tecnología, ¿y el otro? No, los dos tienen que ver con la tecnología, ¿no? Porque un ser humano sin tecnología, pues está difícil, ¿no? Tenemos que ver diferentes tipos de tecnología. El tendencial era como si todo siguiera igual, eso es lo que lo diferencia. Y me acuerdo cuál era el otro que estoy viendo en mi página. Lo que Carla le llama futurible, que es como un punto medio entre tendencial y utópico, así es como yo lo entendí. Por ejemplo, en el futurible diseñamos un objeto muy interesante porque lo que nos pedía el brief era que la banca y el efectivo iba a desaparecer, todo se iba a convertir en transferencias digitales, un poco lo que seguramente ya sucede en Finlandia, que en México todavía manejamos cash, ¿no? Pero algo interesante era reflexionar, ok, este tiempo incómodo que va a suceder, donde la gente tal vez se va a tener que acostumbrar a ya no manejar efectivo. Si ya no manejas efectivo, ya no puedes ya no llevas cartera. Pero la cartera tiene otras funciones más que llevar billetes, ¿no? Desde la foto de tu bebé. Pero ahí hay toda una connotación de qué hacemos con la economía en negro. El gran problema de Latinoamérica no es solamente llevar o no cartera, sino la economía informal. Claro, o sea, al final del día el cash es el currency que es más difícil de traquear. No, pero no va por ahí. O sea, aquí la onda o lo que a mí me parecía interesante de este escenario porque es que ya estamos dejando el cash y o sea, por fin ya estamos llevando a un mundo donde no hay cash y todo es digital, pero la gente se tiene que acostumbrar
a ya no llevar cash, ¿no? Entonces, lo que diseñamos fue, o sea, justo un objeto que le va a ayudar a las personas a entender este proceso, donde tuvimos que diseñar no tuvimos, pero quisimos diseñar como un objeto de transición que lo ves y parece una cartera, pero está diseñado ya no para llevar efectivo, ¿no? Entonces, puedes llevar tu estampita de Chuchito Redentor de Jesús de Nazaret porque pues, es religioso, ahí es donde la llevas, pero pues ahora en lugar de tener un espacio para llevar billetes, lo puedes utilizar para otras cosas. Y entonces ese como objeto híbrido nuevo habla mucho de o trae a la discusión justo el entender de que los cambios no son de la noche a la mañana y la gente se va a tener que adaptar. Y para nosotros, en este caso, los diseñadores de BBVA, pues es algo que ellos tienen que también tener en cuenta, de que este tipo de cosas no se van a implementar de un día para otro porque la gente lleva tradicionalmente mucho tiempo hablando. Por ejemplo, yo no sé por qué todavía mucha gente le dice esto teléfono, ¿no? A mi celular, a mi iPhone. Ya no tienen nada de teléfono. Creo que lo usas más o sea, yo lo uso para todo, menos para hablar por teléfono, pero sí le digo a mi esposo, oye, pásame mi teléfono, por favor. En ese tipo de situaciones es donde nos gusta estar como estudio, porque ahí es donde empiezas a cuestionar, pues, también cómo se está configurando la vida cotidiana, que es donde el diseño tiene que atender, ¿no? Y muchas veces, pues, luego hasta se nos olvida. Esta entrevista es parte de las listas México y Diseño, Diseño y Futuros y Diseño Industrial. José dice que a través de la práctica de diseño crítico somos mejores diseñadores. El diseño crítico te hace cuestionarte mucho. La verdad que sería interesante usar el diseño crítico para cuestionarnos nuestra propia práctica como diseñadores, hacer algunos objetos que nos permitan reírnos de lo que damos por obvio o de lo que asumimos. A muchas de estas entrevistas me dejan pensando, pero no se me había ocurrido usar el diseño crítico para pensar lo que hago. En general, como trabajo en equipos transdisciplinarios, donde mi manera de pensar es siempre valorada como innovativa o creativa, a veces me quedo demasiado cómoda como en una especie de camita de flores. Igual como a la vez tengo hormigas en la cola, siempre estoy mirando a todos lados y viendo cómo los demás hacen cosas parecidas, pero de otra manera. Esto de cuestionarme y aprender es de todos los días. ¿A vos qué cosas te hicieron cuestionarte tu ser diseñador, Dome? La verdad que hay muchas cosas que me han hecho cuestionar, diseñador, y siguen apareciendo cada día. Pero bueno, me parece que puedo compartir 3, que creo que si lo pienso así, han sido como muy importantes en mi proceso de desarrollo profesional. Uno, la aparición de la esfera digital, es decir, el momento en que me doy cuenta que la esfera digital es mucho más de unos contenidos de unos y ceros, de pantallas, sino que realmente abren un espacio de interacción, entendiendo que un diseñador se interesa a los territorios, la interacción es muy importante, entonces eso fue determinante. Entonces me hizo cuestionar justamente mi forma de ser diseñador, entender que existe esa otra dimensión de intervención. La otra fue darme cuenta, la verdad que fue cuando llegué de intercambio, entre otras cosas, pero recuerdo esta como muy importante, de intercambio a Madrid en un curso de urbanismo. Realmente realicé la práctica de la participación, ¿sí? Incluir en el proceso del diseño la participación ciudadana. Fue, digamos, realmente un antes y un después, descubrir justamente que podríamos incluir en lo que es nuestra práctica perspectivas y en ese sentido entonces valorar lo que llamaríamos el conocimiento situado, ¿no? Ahora digamos un poco con más conciencia lo llamo así, además de nuestro profesional especializado, el conocimiento situado de las personas que habitan el territorio. Y luego la tercera es un poco justamente la conciencia de los procesos como diseñador, entender que además de ir directos a definir soluciones, realmente nuestra capacidad de proyectar, nuestra capacidad de definir, de analizar, puede estar enfocada en diseñar procesos, es decir, entender, definir actores, dinámicas, acciones que en su conjunto definen un proceso que implican entonces a más actores y más contextos en la definición final de soluciones, que es lo que a mí me gusta también definir como diseño cívico, ¿no?
por ejemplo. Entonces, esas tres, digamos que son quizá las más que pueda compartir en este momento. Buenísimo. Entonces, sigamos escuchando a José. Bueno, tengo dos inquietudes. Voy a empezar por la primera, que es muy reciente para mí, porque leyendo cosas que tienen que ver con las próximas capital de diseño en Valencia, mucho atención una cosa que pasa en todas las disciplinas, esta necesidad de marcar los límites que definen una profesión, una disciplina, pero por otro lado, cada vez más, digamos, prácticas, como yo entiendo que es diseño crítico, que intentan como superar esos límites, ¿no? Entonces, lo digo porque estoy viendo como hay una especie de necesidad de diferenciar mucho lo que es el diseño y el arte. Estoy viendo en esa capital. Y hay como una especie de lucha que a veces me parece que no tiene mucho sentido, ¿no? Y tú estabas hablando del diseño crítico y del arte y de que el diseño crítico no busca la solución. Y te quería preguntar una reflexión un poco más como sobre ese tema, ¿no? De qué forma el diseño crítico nos permite crear una relación o una diferenciación entre el diseño y el arte. Pues mira, muy buena pregunta. Y también, a mí también me inquieta. O sea, los dos tenemos estas inquietudes. Yo creo que el mayor problema del diseño es justo el término diseño, porque no nos ponemos de acuerdo en cosas. Diseño. A design to produce a design es para mí la definición que más me siento cómodo, ¿no? Que es totalmente, pues, interpretable y ambigua y lo que tú quieras. Pero al final del día el diseño, pues, es una disciplina que necesita otras disciplinas para operar, ¿no? Si yo lo sobresimplifico, pues obviamente el diseño va a tener de un lado más hacia lo ingenieril, ¿no? La parte factible. Pero para obtener este valor agregado que conecte a las personas y genere esta parte placentera, tengo que estar conectado al arte. Entonces, pues el diseño está a la mitad. Aquí lo interesante es que muchas veces el diseño, cuando se involucra en prácticas de investigación, pues como que siempre se va más hacia la parte de ciencias sociales. Y yo creo que aquí lo interesante es, pues si yo cuando diseño un producto y sí tengo que voltear a ver la parte de ingeniería para que sea viable y costeable y que funcione, etcétera, etcétera, pero también tengo que buscar a la parte artística para que se vea bonita, para que haya un engagement emocional con ese objeto. ¿Por qué yo no puedo, a la hora de hacer un proceso, también voltear hacia procesos de investigación del arte? ¿No? Entonces, tal vez el diseño crítico, ojo, yo no estoy diciendo que, o sea, creo que yo te cuento con las manos proyectos comerciales de diseño crítico, porque pues la verdad no va por ahí. Por ejemplo, yo cuando me he sentido de veras cómodo, donde sí puedo implementar el diseño crítico de una manera que sí siento que está generando impacto, más allá de una crítica o inspirar a la gente o ese tipo de cosas que son muy difíciles de medir, es a través de la academia. Entonces, ahorita que está, y un poquito alejándome del estudio, yéndome más hacia lo que estamos haciendo en el TEC, nosotros hemos estado muy preocupados en utilizar metodologías de diseño crítico para los proyectos escolares de los chicos. Porque además algo que investigué es de que si nosotros ponemos ejercicios basados en proyectos a chicos implementando temas de diseño crítico, de repente la práctica es mucho más interesante para ellos, aprenden más y pueden desarrollar más soft skills. Un poco como lo que yo aprendí en mi estudio, que tal vez lo llevaba a una escala más pequeña, lo empezamos a llevar a una escala pues ahora a nivel de 2 campuses en la Ciudad de México, en el TEC de Monterrey. ¿No? Entonces, ¿qué serían estas habilidades blandas? Pues liderazgo, resolución de problemas, resolución de conflictos, pensamiento crítico, etcétera, etcétera, etcétera. Porque pues en la academia es cuando los chicos tienen el chance de, o al menos en México, en el contexto en el que vivimos, es cuando tienes chance de preguntarte de tu propia práctica, porque los chicos están apenas definiendo. Y los ejercicios pueden ser como lo que ya decimos anteriormente, un robot que toca cumbia, ¿no? Que ese es el reto. Pues quiero que me hagan un Voltron que toque cumbia, pero que estéticamente tiene que también explorar
ese tipo de preguntas. ¿Qué pasaría si la tecnología le quitamos todo este sesgo aspiracional central europeo, norteamericano, y se hubiera concebido exactamente en México? Yo creo que cuando, no sé, corregime Domenico, ¿no? Pero que cuando Domenico te preguntaba sobre la fusión entre el arte y el diseño, se refería más a la característica de provocativo que tiene el arte y que siempre tuvo el arte, y que muchos de esos justamente del diseño crítico se va al museo. ¿Por qué? Porque desde ahí se provoca, porque no necesariamente se refería como a la cualidad estética, sino que al final estamos enseñándole a usar el diseño como un elemento de provocación. Sí, aquí lo que tal vez estoy tratando de explicar es de que de repente, si nosotros utilizamos tácticas de diseño crítico en la academia, ya no necesitamos del museo para generar un impacto. Que otra vez, de lo que dije anteriormente, ¿cómo uno va a medir el impacto de una pieza que se exhibe en un museo? ¿Por el número de tickets que estás vendiendo? ¿Cómo yo voy a medir la provocación de un objeto? ¿Por el tweets de que la gente dice? ¿No? Algo que yo critico mucho del diseño crítico al Anthony de Unifienda Rabi es de que si lo creas, lo mandas al cubo blanco y pues ya genera discusiones. Y ahí te quedas. Pero ellos son la audiencia, por así decirlo. El proceso que ellos tienen que llevar para llegar a un objeto crítico, el impacto está en el diseñador. Regresando a lo mismo, cuando yo, esto tal vez yo lo descubrí de una manera mucho más superficial en el estudio, y ahorita ya lo estamos implementando más desde un lugar académico, y es donde yo me siento cómodo con el diseño. Entonces, no podemos pensar en esta parte de, pues sí, de que es una salida comercial en cierta manera. No es sobre el producto final. ¿Y ustedes usaron el diseño crítico con comunidades? Pues no, porque no, siento que, bueno, si te refieres a comunidades, a comunidades donde tal vez no son tan privilegiadas como nosotros, yo siento que el diseño crítico viene después. Creo que hay otras cosas más importantes que hacer con comunidades, sobre todo porque las necesidades son más claras, ¿no? O sea, en el TEC hemos hecho proyectos con comunidades sociales, muy problemático en general, porque el que una institución que haga diseño se vaya como una comunidad y que trate de generar impacto en un semestre, para mí es un poco cuestionable, pero yo creo que eso es otro tema. Yo siento que el diseño crítico, al menos yo no lo trataría de implementar con comunidades, a menos que la necesidad que tenga esa comunidad me indique que tengo que aplicar ese tipo de tácticas. Y ustedes usaron diseño crítico y especulativo en paralelo a la prospectiva, ¿no? ¿Cómo es esa combinación de usar las dos cosas, como las dos aproximaciones? ¿Cómo se articulan? Pues es un poco lo mismo, ¿no? O sea, al final son semánticos, es como semántica, ¿no? O sea, igual y prospectiva tiene un término, diseño especulativo tiene otro término, diseño crítico tiene otro término, pero al final del día es un poco el diseño, al final del día es una práctica prospectiva, porque vas a hacer algo que no has hecho, ¿no? Entonces, bueno, pues pero es la prospectiva también tienen sus métodos y tienen como su manera sistemática de evaluar cuando estamos hablando de un escenario a 2 años, a 5, y tienen diferentes metodologías. Sí, pero la verdad yo no me clavo tanto en más como en estudio de futuros. Nosotros no nos clavamos tanto eso, somos tal vez más, más intuitivos en ese aspecto, ¿no? Sí. Siento que de repente cuando tienes una metodología de prospectiva, es útil porque al principio te ayuda a minimizar la incertidumbre, ¿no? Pero al final del día, cuando es muy cómodo replicar una metodología, ¿no? Y entonces, cuando empiezas a replicar una metodología, inconscientemente la dejas de cuestionar. Y entonces se va a convertir en un proceso cada vez menos creativo. Y eso es un poco a mí, o sea, y no es que esté criticando a las metodologías prospectivas. A mí en lo personal, a mí siento que son muy constrained. Entonces más bien yo prefiero, o sea, está padre leerlas y ver de qué van y te inspiras y tal vez utilizas alguna parte que tal vez tú necesitabas en tu propio proyecto, pero hasta ahí. O sea, cada vez que nosotros iniciamos una pregunta, también vamos dejando que nosotros vayamos dándole forma al proceso que vamos a seguir. Ahora, nosotros también en el estudio desarrollamos una metodología que usamos bastante, que yo siento que tiene este buen balance de que te indica el camino, pero no lo camina por ti, por así decirlo, que va más enfocado a generar buenos conceptos, no tanto a predecir el futuro, ¿no? Que predecir el futuro. ¿Vos con esta metodología te referís a ese canvas que hicieron? Así es.
El generador de predicciones, esa herramienta para hacer especulaciones significativas. Así es. Muy bien. Y eso sí es algo que usan con diferentes clientes, ¿cierto? Sí. Sí, lo usamos, lo hemos rebotado en workshops, lo hemos rebotado con clientes, lo usamos mucho también en la escuela, como para que los chicos generen conceptos creíbles. Ojo, no es un business model Canvas así de que me va ya sabes, o sea, no hay ninguna promesa de innovación. Al contrario, la razón por la que la diseñamos fue para darle estructura un poco a encontrar un balance, que el concepto que yo voy a hacer que sí sea claro y que en cierta manera sea lo que nosotros llamamos creíble, ¿no? Porque si vas a hacer un diseño especulativo y, por ejemplo, no tienes una clave, pues la idea va a ser ridícula, ¿no? O si no tienes un estudio completo de hacer un benchmark, por ejemplo, pues entonces tal vez estás haciendo lo que ya mucha gente hizo hace mucho tiempo. Entonces son como diferentes pasos que tú tienes que seguir para asegurarte lo más que puedas que tu idea especulativa o tu idea sea como lo más interesante posible. El nombre de Prediction Generator al final es un poco pretencioso, si soy honesto. Es más marketing para que llame la atención y ya luego te das cuenta pues, que no es tanto sobre predicciones. No sé si debe decir esto, pero pues es la neta. Ya que flojera cambiar el dominio. Está bien. Decime, ¿y la cooperativa panorámica seguís trabajando ahí? Pues seguimos, o sea, digo, vamos a nuestras bodas y seguimos colaborando mucho entre nosotros. Al final del día, Discúlpame, ¿qué quiere decir que van a las bodas? Que se casan. Pues así, de que somos amigos. De que somos amigos muy o sea, ahorita nos fuimos todos a la despedida de un cuate a Acapulco, ¿no? No, yo pensé que era una metáfora de algo que no estaba entendiendo. No, o sea, creo que es muy importante, sobre todo cuando tú arrancas una carrera profesional, que te hagas como un grupo cercano de personas que admiras, pero que también te pongan en una posición de que, cabrón, tengo que darle más, porque ya vi que mi colega aquí está poniéndose las pilas, ¿no? Pues te vas empujando uno al otro. Entonces, yo creo que Cooperativa Panorámica fue un ejercicio muy padre que surgió justo porque además pues, estábamos empezando, tenemos mucha más energía, nuestras responsabilidades en los estudios eran más pequeños, entonces pues hacíamos un montón de cosas. Pero ahorita yo siento que seguimos todos colaborando muy alineados, o sea, por ejemplo, todos los excepto uno que se tuvo que le ofrecieron una chamba por ahí, una compañía muy importante, pero de ahí en fuera todos, que se fue a Estados Unidos, pero de ahí en fuera todos estamos en el tech, todos tenemos así el grupo de WhatsApp que, oigan, me contactó esta galerista, ¿cómo la ven? Uy, no, ten cuidado con este amor. No, pues órale. Entonces, sí, como que son ya, tus amigos. Sí, y cuando le dices, son tus amigos, sí, y seguimos trabajando tal vez de un nivel intelectual que tal vez no sale en las revistas. Es un poco lo que yo quiero decir. Sí. Que, o sea, al final del día seguimos creciendo todos, pero no necesitamos hacer proyectos para seguir creciendo. Tal vez es un poco lo que quiero decir. Sí, que no tienen, en este momento no están facturando en nombre de la cooperativa, sino que cada uno tiene su consultoría y hace sus cosas. Y nos juntamos para cuando alguien se casa. Perfecto. Y van a la despedida de solteros. Eso entendí. Perfecto. Y aparte de eso, haces un podcast. Sí. Así fuera de contexto. Así es. Sí. ¿Entrevista gente también? Pues es que empezamos, o sea, el podcast lo empezamos, ya tendrá casi 8 años. Cuando yo conocí a Miguel Melgarejo estudiaba en TU Delft y yo recién, yo ya me estaba mudando de regreso a México. Los dos escuchábamos mucho Radiolab y The Mod y muchos como podcasts que van más al storytelling. Y dijimos, o sea, cuando yo me fui a México le dije, güey, pues, o sea, nos conocimos en Holanda. Le dije, güey, pues hay que hacer algo tú y yo y hay que aprovechar que yo me voy a México, pues hay que hacer un podcast. Y fuera de contexto empezó mucho con un formato donde él vivía en Holanda, yo vivía en México y recolectábamos historias y teníamos como 2 puntos de vista, ¿no? Y conforme eso, y el podcast fue evolucionando también como un poco desde el punto de vista de también qué nos interesaba hacer. Entonces, de repente las primeras temporadas eran más era una pesadilla editarlas, porque era más tipo así, muy pretenciosos, queríamos hacerlo como tipo Radiolab, por ejemplo.
Y pues llegó un momento que ya era así, pues ya, ¿a qué horas me voy a poner? O sea, le dedicábamos, ¿qué te late? 20 horas de edición a un episodio. Ah, muy divertido. Pues no, o sea, a mí me encantaba porque, o sea, porque escuchas el tema y sacas el transcript y el que entrevistas dice tal cosa, entonces cuando lo dice tienes que editarlo de una manera y pones esta canción que va a ser o sea, era una filigrana que era padrísimo, pero al final del día, pues, al quinto, pues ya, es que flojera. Y entonces empezamos a hacerlo más como pues sí, más como esto de que nos conectamos por Zoom, sobre todo por la pandemia, que tratamos de tener pláticas muy abiertas, donde tal vez Miguel y yo tenemos como dos roles diferentes. Y sí, buscamos gente interesante con quien platicar. Y y pues digo, ya ahorita vamos a sacar el último. De hecho, esta semana sale un nuevo episodio con Luis Vega, que está ahorita en Finlandia, por cierto, en Aalto University. Igual y lo has visto por ahí. Digo, no sé qué tan grande sea Finlandia, pero está haciendo ahí su doctorado, entonces platicamos con él. El siguiente episodio es una entrevista con Tatiana Bilbao y yo creo que nos vamos a echar otro break y tal vez el año que entra pues, igual va a ser otro formato, no sabemos. Perfecto. ¿Quieres preguntar algo, sí? Dame, que hablo mucho yo. No, sí, me quedé con una duda del diseño crítico especulativo en ámbito académico. Y te quería preguntar cómo lo ves, si me parece fascinante que tengas la oportunidad, ¿no? de trabajarlo en ámbito académico, también con los estudiantes, investigadores, etcétera. Y quería tener un poco tu opinión sobre cómo está yendo, es decir, si los estudiantes al final o el contexto en el que trabajas y lo practicáis puede ir más allá de asimilar una metodología, ¿no? A lo que voy es que claramente en una universidad privada hay como un contexto. Este tipo de enfoque de diseño crítico podrían articular y abrir a un pensamiento que va más allá del contexto en el que están estudiando, ¿no? Los propios estudiantes, ¿no? Y me pregunto si eso ocurre, si cómo lo ves tú, si son capaces de ir más allá de la metodología, ¿no? De cuestionarse incluso a sí mismo, el contexto en el que están, etcétera, que me parecería uno de los caminos también del diseño crítico. Pues creo que es difícil también de medir, ¿no? Porque llevamos haciendo proyectos de diseño crítico sobre todo en materia de proyectos, desde hace menos de 3 años, ¿no? Pero te puedo dar un ejemplo del último que hicimos. Normalmente lo que hacemos nosotros es muy importante también de parte del educador diseñar un buen brief. No te acercas y dices, vamos a hacer diseño crítico y a ver qué sale. No, es así como, a ver, tenemos que encontrar un tema. El tema que yo llevé el semestre pasado era sobre surveillance capitalism. Entonces, la metodología de diseño crítico, digamos, es una mezcla entre investigación secundaria y después recaudar todo el conocimiento que ellos pueden tener acceso y luego analizarlo desde el punto de vista crítico que va más hacia ¿cómo decirlo? Pues sí, como sacar como insights, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí lo interesante es que, y ojo, tienes que tener mucho cuidado porque son muchos niveles de un amplio nivel de dificultad para el chico, porque no nada más estás utilizando diseño crítico para que desarrollen esas soft skills que platicaba con Mariana antes, pero también tienen que aprender a hacer diseño de producto. Entonces, el proyecto se divide en dos. Esta parte más de investigación conceptual, pero después esos insights o todo lo que están haciendo tienen que utilizarlo para diseñar un artefacto que al final del día tiene que ser manufacturable, ¿no? Tiene que tener estos cues de que una audiencia pueda entender qué es un artefacto y para qué sirve. Entonces es muy interesante porque de repente los proyectos no necesariamente tienen que ser, como decía anteriormente, solucionistas, sino que tal vez sean un medio para empezar a cuestionar cosas que tal vez no cuestionamos como ciudadanos porque no nos da tiempo. Pues, por ejemplo, un ejemplo muy interesante que hicieron unas chicas fue el atraer la atención en todas estas cuentas de Instagram, por ejemplo, que utilizan surveillance capitalism para mandarte horóscopos y estos como tipos de mensajes un poco esotéricos que te dan una ilusión de bienestar, pero al final del día no estás atacando como un posible problema psicológico potencial. Otro ejemplo también muy interesante es cómo el surveillance capitalism está midiendo el ciclo menstrual de las mujeres susceptibles al consumismo, que eso está súper, hasta te da ñáñaras, ¿no? Pensar en eso. Entonces, simplemente el
traducir estas problemáticas a objetos o artefactos que puedan llevar a una discusión, pues sí, va a haber una audiencia que va a decir, órale, ¿qué onda? Pero lo interesante son las chicas que hicieron ese tipo de proyectos, que de repente ya empiezan también a cambiar un poco su comportamiento y empiezan a entender un poco más allá de lo que es simplemente tener una cuenta de Instagram. Ok. Perfecto. ¿Qué te ves haciendo en el futuro? Pues mi futuro es incierto. Es incierto, pero es muy cierto, ¿no? Voy a tener una bebé en diciembre. Todo el mundo me dice que mi vida va a cambiar. Gracias. Todo el mundo dice que mi vida va a cambiar y yo no sé cómo va a cambiar. Entonces, pues... ¿Es tu primera bebé? Es mi primera bebé. Sí, es nuestra primera bebé. Entonces, pues estamos así como de pues, lo que venga. Sí, pues no sé, a mí, yo lo que quiero hacer en el futuro es hacer lo mismo que hago todos los días, la verdad. Qué aburrido, pero pues si te gusta hacer algo, pues hay que seguirlo haciendo hasta que le dé flojera a uno y pues ya busque otra cosa que hacer. Y si queremos leer sobre estas cosas, sobre diseño crítico, ¿hay algo especial que quieras recomendar? Ya hablamos de Heresian Tales, pero ¿hay alguna otra cosa? Cada vez hay más literatura. Muy interesante porque además pues todo mundo y se echan con todo, ¿no? Que también es muy divertido. Bueno, hay un libro en particular muy interesante que, ¿cómo se llama? A ver si lo tengo aquí a la mano. Discursive Design de Tharp and Tharp. Es una bibliota. La verdad que yo lo leo y hasta me agobio de todo, o sea, no sé en cuánto tiempo lo escribieron. Donde, ojo, sí, el término que ellos utilizan es diseño discursivo. Entonces, otra vez es semántica, ¿no? Hay gente que dice diseño crítico, es como un poco lo mismo, pero yo siento que ahí viene como muy, muy bien analizado y es muy buen libro de referencia. Hay otro libro más ligerón que se llama Critical Design on Context. Se me fue el autor. Es un libro amarillo con una ilustración de una silla. Inservible la silla, por cierto. Creo que la ilustración, o sea, es como una silla que nos sirve, ¿no? Entonces, así como de, ay, güey, qué crítico. Y otro libro, pues así, el de cajón, pues es el de Speculative Everything, ¿no? Pero pues ese ya todo el mundo lo conoce. Sí, perfecto. ¿Y qué más? No, con esto estamos, me parece. Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias por la entrevista. No, al contrario, gracias a ustedes por su tiempo. Espero que sea entretenido para alguien. Ahí si alguien está en el tráfico o en el gimnasio, pues al menos que haya pasado un buen momento. José propone hacer diferentes tipos de escenario, uno tendencial, otro utópico y otro en el medio. Me gusta el sistema porque parece claro y sencillo. Habría que aplicarlo en un proyecto para ver cómo se ajusta a diferentes contextos. Muchas veces diseñé usando escenarios, pero haciendo una serie de escenarios para mostrar un servicio desde el punto de vista de varias personas distintas. O una serie de escenarios con diferentes tiempos, o sea, pensar lo mismo a 3 años, 5 años y 10 años para ver las variaciones. Pero me gusta la propuesta de José. Me la guardo en mi archivo de ideas para sacar de la manga en la próxima reunión que me propongan pensar algo. Ahora estoy en un grupo de trabajo pensando cómo en el ministerio se puede desarrollar sus prácticas y quizás sus estructuras. Quizás dentro de este trabajo podría ser útil. Si lo pruebo, les cuento después cómo me fue. ¿Te parece, Dome, que podrías implementar esta triada de escenarios en algún proyecto concreto? Mira, creo que sí. Justo ahora estamos con unos amigos implicados en un proyecto que nos ilusiona mucho. De hecho, es una de las causas de mi regreso a Italia. Me encuentro en la región Marche, en el centro de Italia, a 1 kilómetro del mar, donde está situada la Villa Bonaccorsi. Se trata de una villa barroca, considerada como entre los 10 jardines más importantes de esta época en Italia. Incluye 5 hectáreas de terreno, 30 edificios, es una cosa increíble. Se resulta que esta villa se encontraba a la venta por quiebra. Digamos que la propiedad de esta villa tan importante también para la comunidad local, realmente la estaba pensando simplemente como una operación de especulación inmobiliaria que, debo decir, afortunadamente fracasó. Entonces, con unos amigos nos animamos a hacer algo para, digamos, reactivar esa villa y permitir que fuera una vez más un bien común para las comunidades locales
y internacional. Y lo lograron, está buenísimo el proyecto. Ese es el spoiler, sí, la verdad que casi ya estamos. El spoiler es que sí conseguimos que esta villa la comprara el Ministerio de Cultura de Italia. Y esto realmente nos ha supuesto muchas actividades, muchas presiones, justamente para abrir a escenarios que parecían imposibles. Y aquí veo justamente la relación con lo que me preguntabas, porque realmente tuvimos que enfrentar al principio, cuando planteábamos esto, la comunidad local decían, esto es imposible, nunca lo van a comprar. ¿Quién os creéis vosotros que en todo el país el ministerio, la administración pública va a pensar que esta villa, en toda la que hay en Italia, va a ser interesante? Imposible. Y este es solo un ejemplo, tuvimos que enfrentarnos a diferentes situaciones. Entonces pienso que sería muy interesante si en cada uno de estos momentos hubiésemos podido pensar en términos de diferentes perspectivas, ¿no? Justamente para prepararnos en función de lo que pasara a reaccionar con tiempo, porque esto es lo que nos está pasando, ¿no? Ahora hemos compartido ya el spoiler que no hemos conseguido, pero no ha sido tan fácil, ¿no? Entonces las cosas cambiaban rápidamente y nosotros muchas veces no estábamos preparados. Y este probablemente haya sido el escenario más utópico que podían imaginarse, ¿no? Totalmente. Sí. Nosotros al principio pensábamos en otros escenarios, incluso uno loco, que no era tan loco, quizás, para algunos quizás sí, que era comprarla, ¿no? Porque se vendía realmente relativamente barato. Pensábamos hacer un crowdfunding internacional, esto en plena pandemia, pensábamos que abriría un poco la ilusión de muchas personas, pero nadie pensaba que la podía comprar el Estado, ¿no? Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman, el diseño de sonido es de Andy Fechi. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en YouTube, Instagram y Twitter, o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos y recomendar nuestros libros. Nos escuchamos en la próxima.